Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 11 de junio del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 11 de junio del 2017. En esta misa se celebra la fiesta de la Santísima Trinidad y se nos habla de Dios, Trino y Uno, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. En la primera lectura se nos habla de Dios Padre que se presenta a sí mismo, compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Un Padre que el hombre en muchas ocasiones no conoce, porque nunca se ha dado la oportunidad de escucharle, de conocerle. Gran número de personas conocen de Dios solo lo que los demás les dicen acerca de lo que ellos creen que es Dios. Solo muy poca gente se ha tomado la molestia de escuchar la palabra de Dios, para aprender a conocer a Dios como Él mismo se revela. Un Dios que nos ama tanto, nos envía a su Espíritu Santo, nos dice la segunda lectura, para que seamos felices, para que estemos siempre alegres, para que nos empeñemos en trabajar por nuestra perfección, animándonos mutuamente y viviendo en paz y armonía unos con otros. Un Dios que nos envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, nos dice el Evangelio, porque Él no quiere condenarnos, como mucha gente cree, sino todo lo contrario, quiere salvarnos. Por eso Dios nos entrega a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Un Dios que ama y se compromete en la salvación del hombre, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Audio reflexión de la primera lectura. Libro del Éxodo. En esta primera lectura, se nos descubre que el Dios del Antiguo Testamento, no es un Dios terrible, sino compasivo y misericordioso. Los hebreos, liberados de Egipto y habiendo realizado una alianza en el Sinaí con Dios, traicionan sus promesas desobedeciendo la ley de Dios. Entonces Moisés intercede por su pueblo. Y aquí es cuando el Dios liberador, se revela a Moisés, bajo un aspecto, hasta ahora desconocido para el pueblo de Israel. Ese Dios temible, es al mismo tiempo misericordioso, descubriéndose así la realidad más íntima de Dios. A Moisés Dios se le revela y se le da a conocer diciéndole: Yo soy un Dios compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel.
Si analizáramos detenidamente cada una de estas palabras, tendríamos para meditar un largo, pero muy largo tiempo. Compasivo, que actúa con moderación al juzgar. Clemente, que siente tristeza por el sufrimiento ajeno. Paciente, que sabe esperar. Misericordioso, que sabe dar su corazón al miserable. Fiel, que nunca falla. Pero más que analizarlas a nivel de semántica, vamos analizando esta descripción que Dios hace de sí mismo, en nuestra experiencia de vida. Y nos vamos a dar cuenta, que cuando Dios se ha manifestado en nuestras vidas, es precisamente, como un Dios compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel, rescatándonos del pecado y llevándonos a la salvación, tal como se presentó a Moisés hace más de 4000 años. Con lo que vemos que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre siempre misericordioso, el Dios del que viene todo consuelo, el que nos conforta en todas nuestras pruebas, por las que ahora pasamos, de manera que nosotros también podamos confortar a los que están en cualquier prueba, comunicándoles el mismo consuelo que nos comunica Dios a nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo tuvo un encuentro personal con Dios, y descubrió en él, a un Padre misericordioso, que nos consuela y nos conforta en los momentos de prueba. Este es el verdadero Dios, no el que Satanás se ha encargado de deformar, de difamar, haciéndonos creer que es duro, cruel, vengador, indolente, incomprensivo, intolerante, y que muchos de nosotros, algún tiempo creímos que así era Dios, quizá porque no nos habíamos dado la oportunidad de conocerle personalmente. Dios ante todo es Padre, y no cualquier Padre sino un Padre que te ama y te acepta tal como eres. Dios te ama con tus cualidades y defectos. Un Padre que te ama por tu ser, no por tu hacer. Él no te ama por tus cualidades, sino con tus cualidades. Dios no te deja de amar por tus defectos. Te ama a pesar de ellos. Dios no aprueba lo que tú haces, pero en cambio Él te ama a ti. Ya que Dios no ama el pecado, pero sí ama al pecador. Dios te ama seas rico o pobre. No necesitas fingir o ponerte máscaras delante de Él, porque a Él no puedes engañarlo, Él sabe de tus defectos y cualidades, de tus debilidades y miedos. Y con todo te ama, ¿sabes por qué? Sencillamente, porque eres su hijo. Si tú eres mamá o papá, ¿por qué amas a tus hijos? ¿Por qué son bonitos, inteligentes, hábiles, capaces? ¿O los amas simplemente porque son tus hijos? Bueno, así de sencillo. Dios te ama simplemente por tu ser, porque eres su hijo. El diablo no quiere que experimentemos a Dios Padre como realmente es, porque nos convertiríamos, ya que al experimentar en carne propia el amor del Padre, nos transformaríamos en parte del cuerpo de Cristo, en templos vivos del Espíritu Santo, y seríamos capaces de amar de la misma manera con que Dios nos ama a nuestros hermanos, alcanzando de esta manera la salvación y la vida eterna, y eso no le conviene al diablo. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Salmos capítulo 4, versículo 4. Sepan que, con su amigo, maravillas ejecutó el Señor, Él me atiende las veces que le invoco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Moisés, en esta primera lectura, le dice a Dios: si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. La oración del hombre es la debilidad de Dios. Si supiéramos la fuerza que tiene la oración del hombre que está cerca de Dios, estaríamos continuamente orando, no desperdiciaríamos la oportunidad de pedir a Dios, en especial por los casos imposibles, como en este caso Moisés lo hace por el pueblo de Israel que tiene cabeza dura.
Nosotros también nos encontramos con gente que tiene cabeza y corazón duro, que ya no escucha a Dios, y que no escucha a nadie. Ese es el momento de llevar a esa gente en oración a Dios, para pedirle que les abra el corazón y el entendimiento, como lo hizo Dios con el pueblo que guiaba a Moisés por el desierto. A lo mejor nosotros somos esa gente que tiene cabeza y corazón duro, que no quiere escuchar a Dios y a nadie. Es el momento de pedirles a los demás que oren por nosotros. Matilde, una mujer pobremente vestida y con una expresión de derrota en el rostro, entró en una tienda de abarrotes. Se acercó al dueño de la tienda, y de una forma muy humilde le preguntó si podía fiarle algunas cosas. Hablando suavemente, explicó que su marido estaba muy enfermo y no podía trabajar, que tenían 7 hijos, y que necesitaban comida. Juan el abarrotero, se mofó de ella y le pidió que saliera de la tienda. Visualizando las necesidades de su familia, la mujer le dijo: «Por favor señor, le traeré el dinero tan pronto como pueda». Juan le dijo que no podía darle crédito, ya que no tenía cuenta con la tienda. Junto al mostrador había un cliente que oyó la conversación. El cliente se acercó al mostrador y le dijo al abarrotero que él respondería por lo que necesitara la mujer para su familia. El abarrotero, no muy contento con lo que pasaba, le preguntó de mala gana a la señora si tenía una lista. Matilde respondió: «Sí señor». «Está bien», le dijo el tendero, «ponga su lista en la balanza, y lo que pese la lista, eso le daré en mercancía». Matilde pensó un momento con la cabeza baja, y después sacó una hoja de papel de su bolso y escribió algo en ella. Después puso la hoja de papel cuidadosamente sobre la balanza, todo esto con la cabeza baja. Los ojos del tendero se abrieron en asombro, al igual que los del cliente, cuando el plato de la balanza bajó hasta el mostrador y se mantuvo abajo. El tendero, mirando fijamente la balanza, se volvió hacia el cliente y le dijo: «No puedo creerlo». El cliente sonrió, mientras el abarrotero empezó a poner la mercancía en el otro plato de la balanza. La balanza no se movía, así que siguió llenando el plato hasta que ya no cupo más. El tendero vio lo que había puesto, completamente disgustado. Finalmente, quitó la lista del plato y la vio con mayor asombro. No era una lista de mercancía. Era una oración que decía: «Señor mío, tú sabes mis necesidades, y las pongo en tus manos». El tendero le dio las cosas que se habían juntado y se quedó de pie, frente a la balanza, atónito y en silencio. Matilde le dio las gracias y salió de la tienda. El cliente le dio a Juan un billete de 500 pesos y le dijo: «Realmente valió cada centavo». Fue un tiempo después que Juan descubrió que la balanza estaba rota. En consecuencia, solo Dios sabe cuánto pesa una oración. Experimenta en tu vida el poder de la oración. Acuérdate que no eres huérfano, que tienes un Padre que te ama y cuida de ti. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura, libro de Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7. Ustedes ahora son hijos, por esta razón Dios mandó a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre: Abba. O sea, papito. Así pues, ya no eres esclavo, sino hijo, y tuya es la herencia por gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ya te aceptó como hijo, ahora lo importante es, tú ya aceptaste a Dios como Padre, como tu papá, como tu papito. Es necesario que dejes que el Espíritu Santo obre en ti, para que dejes de vivir como huérfano y aceptes a Dios como tu Padre, y puedas recibir la herencia prometida. El día que seas capaz de decirle a Dios, ya no solo Padre, sino Papito, ese día iniciaste tu entrada al reino de los cielos, ya que ese día fuiste capaz de abandonarte como niño, en manos de tu Padre amoroso. Dios Padre siempre está en espera de que sus hijos pródigos, regresen a casa arrepentidos, para llenarlos de su amor, de su gracia y de su bendición. Cuentan, que deseando animar a su nieto para que progresara en sus lecciones de piano, su abuela lo llevó a un concierto de un gran pianista. Después que ocuparon sus respectivos lugares, la abuela reconoció a una amiga en la audiencia y dejando a su nieto, se dirigió hacia ella para saludarla.
Teniendo la oportunidad de explorar las maravillas de ese viejo teatro, el pequeño niño recorrió algunos de los lugares, y posteriormente, logró llegar a una puerta donde escrito estaba el anuncio de "prohibida la entrada", pero el niño, como todavía no sabía leer bien, hizo caso omiso al letrero. Cuando anunciaron la tercera llamada y las luces empezaron a apagarse y la función estaba a punto de empezar, la abuela regresó a su lugar, descubriendo horrorizada que su nieto no estaba en su lugar. Inmediatamente las grandes cortinas se abrieron y los reflectores apuntaron hacia el centro del escenario. Sorprendida, la abuela vio a su pequeño nieto sentado en el piano, inocentemente tocando los changuitos. En ese momento, el gran maestro de piano hizo su entrada y rápidamente se dirigió hacia el piano, y susurró al oído del pequeño: "No pares, hijo, sigue tocando, lo estás haciendo muy bien". Entonces, inclinándose hacia el piano, el gran pianista empezó a hacer un acompañamiento junto al niño con su brazo izquierdo. Pronto su brazo derecho alcanzó el otro lado para realizar una melodía fabulosa. Juntos, el viejo maestro y el pequeño novicio transformaron la embarazosa escena en una maravillosa y creativa experiencia. La audiencia estaba muy entusiasmada. Esa es la forma en que Dios como Padre trabaja junto a nosotros. Él está siempre a nuestro lado, cambiando nuestros pequeños esfuerzos hasta convertirlos en grandes cosas, susurrándonos al oído: "No pares, hijo. Síguele intentando, lo estás haciendo muy bien. Por eso tú ocúpate, busca primero el reino de los cielos, que Él te dará todo lo demás, por añadidura". Audio reflexión de la segunda lectura. Segundo libro de Corintios. En esta segunda lectura, San Pablo nos invita a estar alegres, a trabajar por nuestra perfección, a animarnos mutuamente, viviendo en paz y armonía. En pocas palabras, Pablo nos habla de la presencia del Espíritu Santo. Una vez que una persona ha recibido en su vida la presencia del Espíritu Santo, que le lleva de nuevo a la casa del Padre y le arranca del pecado, del mundo, del demonio, y de la carne, el Espíritu Santo le dota de los dones y de las gracias santificantes de tal manera que esa persona ya es libre para trabajar por su perfección, para vivir en paz y armonía, para estar siempre alegre y para mantenerse animando a los demás, porque el Dios del amor y de la paz está con los que aceptan a Dios como Padre. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son los que aceptan ser hijos de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el amor que une al Padre y al Hijo en la relación trinitaria. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor y por eso es discreto y actúa de manera imperceptible. Su labor es labrar en ti y en mí una imagen de Cristo, quiere impulsarnos a ser otro Cristo en la tierra y así construir el reino de Dios. Por eso es el autor de la unidad de la Iglesia, inspirador de toda obra buena, colaborador en la creatividad humana, anima, renueva el amor en los cónyuges, renueva el servicio y fortaleza en la debilidad para seguir amando y sirviendo. En la tentación sostiene, sana lo que está enfermo, cura lo que esté herido, y libera lo que está atado por la soberbia y el egoísmo. Ilumina nuestras mentes para que comprendamos mejor su obra día con día en nosotros. Nos ayuda y nos enseña a hacer oración. Por eso es importante dejarse guiar por el Espíritu Santo, aprender a escucharlo, a percibirlo en el silencio, basta tu disposición para Dios, y el Espíritu Santo hará su acción, te moverá internamente hacia lo que más te conviene. ¿Cómo saber si me estoy dejando guiar o no por el Espíritu Santo? Muy fácil. Si lo que te mueve es el temor y el miedo, ten la plena seguridad que no es el Espíritu Santo el que te está guiando. Porque precisamente a eso viene el Espíritu Santo, a darnos valentía y fortaleza, a quitarnos los miedos y temores y a darnos la paz de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Mateo capítulo 5, versículos 44 al 45 y 48. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar el sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores.
Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de aprender a dejarnos amar por Dios como Padre, y abandonarnos confiadamente en sus manos amorosas. El siguiente paso, del católico, que quiere aceptar a Dios como Padre, es hacer el esfuerzo por llegar a ser como su Padre, llegar a amar como su Padre. En especial llegar a amar, orar y a perdonar a nuestros enemigos, como Dios lo hace. Sabiendo que Dios como Padre ama a todos sus hijos, buenos y malos. Y recordando que nosotros alguna vez formamos parte de los hijos malos, pero Él con su gran misericordia, nos perdonó y nos recibió de nuevo como hijos. Y al aceptar a Dios como Padre, aceptamos también a los demás como hermanos. ¿Dónde va a terminar nuestra tarea de ser hijos de Dios? Bueno, cuando lleguemos a ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Perfecto esposo o esposa, perfecto hijo o hija de Dios, perfecto hermano o hermana, etc. ¿Cómo vamos a llegar a esta perfección? Dejando al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas, acercándonos frecuentemente a los sacramentos y a la oración, escuchando la palabra de Dios. Cumpliendo las leyes y los mandamientos que nos prescribe Dios. Siguiendo el instructivo que se encuentra contenido en la palabra de Dios. Aceptando la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra. Solo así llegaremos a ser felices nosotros y nuestros descendientes. Queremos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén siempre con nosotros. Bueno, pues tenemos que cumplir todo lo que nos dice esta lectura, que lo podemos sintetizar en: amarnos unos a otros, como Dios nos ama, tener las mismas disposiciones que tuvo Jesucristo, y eso solo se puede lograr, teniendo un mismo espíritu, un mismo amor y un único sentir. Tenemos que quitarnos ese ego que nos hace creernos superiores a los demás, y nos hace egoístas, envidiosos y ciegos a las necesidades de los demás. Tenemos que quitarnos ese orgullo y esa soberbia que nos impide perdonar, de tal manera que nuestros intereses sean los mismos que los de Cristo, o sea, tenemos que buscar no solo nuestra salvación, sino la de todos aquellos que nos rodean. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7. Alégrense en el Señor, en todo tiempo. Les repito. Alégrense y den a todos muestras de un espíritu muy comprensivo. El Señor está cerca, no se preocupen por nada. En cualquier circunstancia recurran a la oración, y a la súplica junto a la acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que es mucho mayor de lo que se puede imaginar, les guardará su corazón, y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un católico triste, es un triste católico. Estén siempre alegres, es una orden de Dios, estén siempre alegres en las buenas, en las malas. Desobedecer este mandato de Dios nos lleva a alejarnos de Dios. El verdadero católico, siempre está alegre, porque sabe que no está solo, que Dios le ama y cuida de él, y lo único que pudiera quitarle la alegría, a un buen católico, sería perder a Dios. ¿Cuál es el arma favorita del diablo, para quitarnos la alegría y la paz? La preocupación. Así como dijo Dios, no matarás, no robarás, también nos da un mandato: no se preocupen por nada. ¿Sabías que la preocupación es un pecado? Imagínate que en este momento se poncha la llanta de mi carro, y me preocupo, me preocupo, me preocupo. ¿Me sirve de algo? Claro que no, mejor me ocupo, y busco una llanta de refacción y el gato y empiezo a cambiar mi llanta. Con la preocupación, el diablo nos hace creer que hacemos muchas cosas, cuando realmente no hacemos nada, más que desgastarnos inútilmente. Por eso Dios nos dice: no te preocupes, ocúpate. ¿Cuánta gente conoces preocupada por el fin del mundo? ¿Y cuánta gente conoces ocupada en hacer la voluntad de Dios, preparándose para el fin del mundo? No te engañes, la preocupación no te lleva a ningún sitio y puede llegar a ser un vicio.
Deja de preocuparte, y empieza a ocuparte con temor y con temblor, por tu salvación y por la del mundo entero. ¿Por qué vivir como huérfanos, teniendo a Dios como Padre? Imagínate que un niño de 6 años, se para a hablar en medio de la comunidad, y dice que anda preocupado porque no hay dinero para el gasto, ni para pagar el gas, la luz y el teléfono, ni para comprarle ropa a sus hermanitos. Una de tres. O el pobre niño es huérfano y por eso tiene que preocuparse de esas cosas. 2. El papá y la mamá de este niño, son unos inútiles que no sirven para nada, de tal manera que el niño tiene que preocuparse por esas cosas. O 3. El niño es un tontito que se preocupa en balde. Ahora vamos a transferirlo a los católicos. Tú como católico has aceptado a Dios como Padre, y a María, como Madre. Sí. Bueno, entonces cuando te preocupas estás diciendo una de estas tres cosas. 1. Que eres huérfano. 2. Que tu padre y tu madre no son capaces de cuidarte, o 3. Eres un tontito que se preocupa en balde. Yo creo que en la Iglesia Católica está llena de tontitos que se preocupan en balde. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Segundo libro de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 7. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es necesario reavivar el don maravilloso que recibimos no solo en nuestro bautismo, sino también en nuestra confirmación, que es esa presencia del Espíritu Santo, actuando en cada uno de nosotros, para transformarnos de hijos de hombre, en hijos de Dios. Los hombres, debido al pecado, tendemos a ser miedosos, inseguros, tímidos. Pero Dios que nos ha liberado del pecado, por medio de los sacramentos, quiere que reavivemos la presencia de su Espíritu en nuestras vidas, que nos llene de fortaleza, de amor y de buen juicio. Cuentan que dos damas, Valentía y Timidez, se conocieron casualmente por primera vez en una playa del mar. Acordaron entretenerse bañándose y nadando. Se quitaron las prendas y se metieron al agua. Transcurrida una hora, Timidez salió del agua, se puso las prendas de Valentía y siguió su viaje. Más tarde, también Valentía salió del agua y no encontrando sus propias prendas, se puso las de Timidez y siguió su viaje. Desde aquel día los humanos confunden con mucha facilidad a las dos damas, tomando a la prepotencia del tímido como valentía, y la precaución y sensatez del valiente como timidez. ¿Cuánta gente conocemos que es valiente para insultar, para destruir, para humillar, para denigrar? Atrás de ese tipo de personas, no existe más que un ser cobarde y miedoso. Por eso dice el dicho, perro que ladra, no muerde. En cambio, a la gente prudente y sensata, que se cuida de lo que habla y cómo lo habla, para no lastimar a los demás. Que es valiente para construir, para edificar, para amar, para hablar el amor, vivirlo y enseñar a los demás a amar. Que no devuelve mal con mal, sino que vence al mal a fuerza de bien. A ese el mundo le llama cobarde y miedoso. De valientes para destruir el mundo y para destruirse ellos mismos, está lleno el planeta. Lo que hace falta es valientes para construir el mundo, valientes que se construyan y se edifiquen a sí mismos y a los demás. Valientes para amar. ¿Te gustaría ser uno de ellos? Es muy fácil, reaviva el don que recibiste desde tu bautismo y déjate guiar hoy y siempre por el Espíritu Santo. El diablo es el padre de los cobardes, de los prepotentes, de los que únicamente saben ganarse el respeto a base de insultos, humillaciones, abusos, de causar miedo a los demás. En cambio Dios es valiente, tanto que fue capaz de hacerse hombre, y morir por nosotros. El valiente no es el que asusta mucho, sino el que ama mucho, el que es capaz de dar su vida por los demás. Por eso Dios es Padre, de todos aquellos que son capaces de dar su vida por amor a Dios, para salvar a los que les rodean. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Juan. En este Evangelio, se presenta claramente sintetizada, la misión de Dios Trino y Uno, salvar al hombre.
Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Cristo es la persona de la Trinidad a través de la cual se hace realidad la salvación del hombre. Un día un niño me preguntó, ¿quién me habrá amado más? ¿Dios Padre, Dios Hijo, o Dios Espíritu Santo? Y Dios ese día nos dio a mí y al niño la respuesta, cuando el padre salió a celebrar la misa utilizando una casulla roja, que llevaba dibujada en el frente a una gaviota con las entrañas abiertas, con el pico lleno de sangre y rodeada de polluelos con el pico abierto, recibiendo la comida de su madre. Cuando la misa terminó, fuimos y le preguntamos al sacerdote qué significa esa casulla, ya que la mayoría de casullas que yo había visto, tenían dibujada una imagen de María, un cordero, una cruz, pero nunca había visto una con una gaviota. El sacerdote nos explicó, que esa casulla simbolizaba el amor de Dios Padre. Cuando una gaviota no tiene nada más que darle de comer a sus polluelos, se pica las entrañas, se las saca y se las da de comer a sus polluelos, porque prefiere morir ella, antes que ver morir de hambre a sus polluelos, y así es el amor del Padre. Imagínate que la policía se lleva injustamente preso al mejor de tus hijos, el más bueno, obediente, bondadoso. Y después de golpearlo, martirizarlo, ultrajarlo, deciden matarlo, pero antes le dejan hacerte una llamada. Tú eres hermano del presidente de la República y tienes muchas influencias. Tu hijo te llama, te dice lo que le han hecho y te suplica que lo salves. Y tú te quedas indeciso, no sabiendo qué hacer, porque te das cuenta que salvar a tu hijo, significa condenar a los policías que le hicieron daño injustamente. ¿Por amor a los policías? ¿Dejarías que mataran a tu hijo? Yo creo que tu respuesta sería no. Bueno, a Dios Padre, le tomaron preso a su hijo injustamente, y lo martirizaron, lo ultrajaron, le pusieron una corona de espinas y lo clavaron en una cruz, y Jesús, su hijo, le pidió llorando con lágrimas de sangre: Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y en la cruz, crucificado, exclamaba: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dios Padre, podía con un dedo, terminar con la humanidad que él había creado. En cambio, Dios Padre prefirió picarse el corazón, desgarrárselo, para salvarnos. Ya que Dios Padre, sabía que salvar a su Hijo, significaba condenar a toda la humanidad. Y prefirió dejar morir a su Hijo para salvarnos. ¿Crees que alguien pueda darte una muestra de amor más grande? ¿Habrá alguien en el mundo que te haya llegado a amar tanto así? Jamás. Y lo peor es que aún así dudamos del amor de Dios, de su salvación, y a veces nos hemos llegado a atrever a acusar a Dios de querernos condenar. ¡Qué ilusos somos! Condenados estábamos, Dios única y exclusivamente viene a salvarnos, no tiene ningún otro interés, ningún otro objetivo. Y quiere salvarnos solo por una razón, porque nos ama, aun a sabiendas de que no lo merecemos. Ya desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 11. Envió Dios a su Hijo único a este mundo para darnos la vida por medio de él. Así se manifestó el amor de Dios entre nosotros. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. En esto está el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios no te pide tanto que le ames, sino que te dejes amar por Él. Cuentan que un hombre le preguntó a Dios: Señor, ¿cuánto me amas? Y dicen que Jesús no contestó, solamente extendió sus manos y se dejó clavar en la cruz y dijo: tanto así. La verdad, si sufres de falta de amor, es por tonto, por soberbio, por orgulloso y prepotente. Dios quiere darte amor a manos llenas. Y ni siquiera te pide que seas bueno, para amarte. Te pide que te dejes amar, ahí donde ni siquiera tú te amas, en tu pecado, en tu maldad, en tus áreas obscuras, porque el amor es sanador, liberador, salvador. No hay mejor medicina, para cualquier mal del hombre, que abrirse al amor de Dios.
Déjate amar por Dios, no le tengas miedo, nunca te va a causar ningún mal. Él es perfectamente bueno, no tiene ni siquiera un pensamiento malo. Con Dios no te expones a sufrir decepciones o desilusiones, Dios no te va a defraudar nunca, con Dios vas a la segura, con Dios vas a resucitar a una vida nueva. Haz la prueba, y verás qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Todos estamos necesitados de amor, de cariño, pero en el mundo solo vamos a encontrar el amor si el amor porque, solo en Dios vamos a encontrar el amor incondicional que necesitamos para tener vida. ¿Cuál es el amor? Sí. ¿Y el amor? ¿Por qué? Bueno, el amor sí es el de persona que dice, te amo, si me compras, si me das, si haces esto o el otro por mí. El amor porque es donde la persona dice, te amo porque me obedeces, porque eres cariñoso, porque eres amable, porque eres servicial, porque te portas bien, porque haces lo que digo, etcétera, etcétera. El amor incondicional es aquel que dice, te amo y te acepto tal como eres, sigue siendo tú y yo te amo. El amor incondicional no pide ser amado primero, sino que él ama primero. Y el amor, sí, y el amor, porque, es condicionado. Te amo, si tú me amas primero, o porque tú me amaste primero. ¿Quieres llegar a amar a los demás como Dios te ama? Ama tú primero y así cumplirás el mandamiento de, ámense unos a otros, como yo los amo. Y Dios habitará en ti. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 3, versículos 35 al 36. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo se queda con el Dios que condena. Nunca conocerá la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay varias formas de negar a Jesús. Una la tenemos por ejemplo en los testigos de Jehová, que niegan a Cristo como Dios, y lo rebajan a la categoría de profeta. Ellos nada más creen en Dios Padre, y niegan al Espíritu Santo y a Jesús como parte de la Trinidad Divina. El único encargado de negar al Espíritu Santo y a Jesús es el diablo, porque Jesús a través del Espíritu Santo, es el único que ha vencido al diablo y lo seguirá venciendo. Por eso engaña a los hombres, haciéndoles creer que solo creyendo en Dios Padre y negándose a creer en el Espíritu Santo y en Jesús, van a salvarse. Otra es la que nos cuenta el Evangelio en la historia del joven rico. ¿Qué le pasó al joven rico? Cuando Jesús le dio a conocer las exigencias del reino de los cielos, se negó a creerle y decidió seguir con sus creencias antiguas, que no le exigían renuncia alguna, y mucho menos deshacerse de sus riquezas. ¿Quién es el que se niega a creer en el Hijo? El que se aferra a su forma de vivir la religión mediocremente, a su catolicismo cómodo que no lo exige renuncia, ni compromiso alguno. El que escuchando a Cristo, se niega a hacer vida lo escuchado, por creer que lo que pide Cristo es imposible. Lo que sucede es que esa persona no quiere pagar el precio de la renuncia, el desprendimiento, la entrega total y auténtica, el compromiso y el cambio de vida, para alcanzar su salvación. Toda resistencia a escuchar y hacer vida el Evangelio, es una negación a creer en Cristo, lo que se traduce en una negación a la vida y a la salvación. Cuentan que el diablo se quejó duramente con San Antonio Abad. ¿Por qué los cristianos me hacen tanta guerra? Respondió San Antonio. Con razón te hacen la guerra. Eres tú quien los molestas y alborota con toda clase de tentaciones. El diablo replicó. No soy yo quien los molesta, respondió el diablo. Son sus malas inclinaciones, su egoísmo, su materialismo y su envidia que los arrastran a pecar. Mi verdadero poder se acabó cuando llegó Cristo. Pero los hombres no quieren darse cuenta y ignorando a Cristo, los hombres se comportan peor que yo. Ellos cometen las más grandes barbaridades y luego descaradamente me echan a mí la culpa. Ciertamente, el poder del diablo sobre el hombre terminó con la muerte y resurrección de Cristo. Ya que Cristo liberó al hombre de todo mal. Y le devolvió al hombre la libertad para salvarse o condenarse. Y es el hombre que se niega a escuchar a Cristo, a creer en su palabra, a hacer la vida, es el que se niega a sí mismo la salvación, la felicidad y la vida eterna.
Ahora sí que como dice el dicho, el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 12 versículo 47. El que escucha mi palabra pero no la obedece, no seré yo quien lo condene, porque yo no he venido a condenar al mundo sino a salvarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas veces, vamos con el doctor para que nos dé una receta para curarnos, pero no solamente queremos que el doctor adivine de qué estamos enfermos. Nos dé la receta, sino que queremos que el doctor vaya y surta la receta, se tome la medicina, la digiera por mí, y a mí me haga efecto. Estamos mal, si yo no obedezco las indicaciones del doctor, jamás me voy a curar. Si yo no obedezco la palabra de Dios, nunca me voy a salvar. Muchos no solo queremos salvarnos a nuestra manera, sino que hasta queremos decirle a Dios, cómo queremos ser salvados y qué tiene que hacer para salvarnos. Cuentan que un hombre se estaba ahogando en medio del mar, y empezó a gritar a voz en pecho a Dios que le salvara, y enseguida se le acercó una barca y le dijo, «Buen hombre, sube a la barca que te vas a ahogar». A lo que el hombre respondió, «No, porque Dios va a salvarme». Y se fue la barca, y el hombre siguió orando, cada vez con mayor desesperación, «Dios mío, sálvame». Y se le acercó un helicóptero y le dijo, «Hombre de Dios, agárrese de la cuerda para salvarlo». A lo que el hombre contestó, «No, Dios me va a salvar». El hombre siguió implorando cada vez con mayor angustia, «Señor, sálvame», y se le presenta un hidroplano y le dice, «Súbase, porque se va a ahogar», a lo que el hombre respondió, «No, porque Dios me va a salvar». El hombre se ahogó, y cuando llegó ante la presencia de Dios, le dice muy enojado y sentido, «Señor, te invoqué, te supliqué, te rogué que me salvaras, y tú no hiciste nada y me dejaste ahogar, ¿no dices que me amas? ¿Qué escuchas mis súplicas? ¿Qué pasó contigo?» A lo que Dios le respondió, «Hijo, te mandé una lancha, un helicóptero y un hidroplano. ¿Qué más querías que yo hiciera por ti?» Así Dios nos va a decir a nosotros, «¿No te mandé, quien te enseñara a conocer mi palabra? ¿Quién te predicará? Y tú los despreciaste, ¿qué más pude haber hecho por ti?» Te invito a que te dejes amar por Dios. ¿Cómo? Acércate a los sacramentos, a la oración, escúchalo, nadie puede amar lo que no conoce. Escucha su palabra, haz la vida y experimentarás el amor de Dios en tu vida. Y nunca más te sentirás solo y serás feliz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estarán siempre contigo. Oremos por las misiones que tenemos en puerta. Camichines, Estanzuela, El Salitre Segundo y San Pablo, para que Dios nos llene por medio de su Espíritu Santo, de gracia, amor, fe, esperanza, paz y sabiduría, para llevar a cabo su santa voluntad. Oremos por todos los que han sido invitados a participar en los cursos, para que nuestro Señor Jesucristo permita que den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre del Crucero, por los hijos de Silvia, por Alma y su hijo, por María Bando, por la hija de Elisa, por Eli, por Bernardo, por Olga, por Gerardo, por el nieto de María Elena Velasco, por Emérita, y por su hija que va a dar a luz, por Víctor, por Stoyan, por Vicky, por Clara, por su bebé, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que el Señor Jesús remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio en Nueva York, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando de gracias, amor, bendición y sabiduría a todos los que participamos de una manera u otra.
Muchas gracias y Dios bendiga a todos los que oraron por mi hija Clara, que tuvo un precioso niño, y el tumor, nos dijo el oncólogo, parece ser benigno, nos entregan los resultados finales primero Dios este viernes. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.